Benjamín es un viudo de buen corazón pero de mala salud. Encuentra una nueva razón para creer en la vida en Libia, una cuidadora comprometida, en una casa antigua llena de historias y silencios. Un fantasma del pasado amenaza el equilibrio por el que trabajaron tan duro mientras intentan llenar el vacío dejado por el tiempo y la pérdida. Ben se despertó con el sonido de las campanas de la iglesia a lo lejos. La casa, que suele estar iluminada por el suave sol de las primeras horas de la mañana, parecía estar afligida en esa mañana fría y gris. A sus 78 años, Benjamín podía sentir el peso de todos esos años en sus huesos. Pero estar sin su esposa de muchos años, Rebeca, hizo que los días fueran realmente difíciles de soportar. La casa grande solía estar llena de vida, pero ahora era solo el fantasma vacío de una época que nunca volvería. La casa tenía historias en cada habitación. Rebeca tocaba todas las tardes el viejo piano de la sala. Ahora estaba sucia y las llaves no habían sido tocadas desde que ella se fue. En las paredes había fotografías de los dos en su momento más felices y lo miraban con cara triste. Se sentaba durante horas mirando estas fotografías y recordaba los momentos que parecían haber sucedido ayer pero que estaban cada vez más lejos. La rutina de Benjamín era fácil y la hacía él solo. Se levantaba, preparaba café con manos temblorosas y leía el periódico toda la mañana. Sin sus gafas, que seguía perdiendo por la casa, apenas podía ver lo que estaba escrito. Calentó una aburrida comida en el microondas para el almuerzo y luego se sentó en el porche por la tarde para observar a la gente pasar por la concurrida calle del vecindario. Afuera, la vida seguía a un ritmo acelerado, pero Benjamín vivía en una burbuja de silencio donde el tiempo parecía haberse detenido. Benjamín se negó a salir de casa sin importar nada. Pensó que salir de esa casa sería lo mismo que volver a dejar a Rebeca. Sabía que hacerse mayor hacía que cada día fuera más difícil, pero no quería contratar ayuda. No lo hizo porque estuviera orgulloso, también tenía miedo de renunciar a las pocas libertades que aún le quedaban. Nina, la vecina de 50 años de Benjamín, fue la única persona que pareció comprender lo solo que se sentía. Ella iba a verlo casi todos los días y le llevaba comida casera y compañía, lo que interrumpía sus días, aunque fuera por poco tiempo. Nina era una mujer de cabello corto y gris, una sonrisa amistosa y una mirada cuidadosa que parecía ver más allá de los desgastados muebles y paredes de la casa. Ella lo ayudaba con cosas fáciles que él ya no podía hacer solo, como lavar la ropa o limpiar las habitaciones. Pero la ayuda física de Nina no fue lo único que marcó la diferencia, su presencia constante y su verdadero amor también jugaron un papel importante. Pequeños rayos de luz en los días oscuros de Benjamin surgieron de la pequeña charla que tuvieron en la cocina mientras el café se preparaba lentamente. Le gustaba estar contigo, aunque no lo decía muy a menudo. Poco después de que Benjamin casi se rompiera un hueso en una caída, Nina insistió en que contratara a una niñera. Las cosas salieron mal en una mañana normal cuando Benjamin intentó alcanzar algo en lo alto del estante de la despensa. Benjamín fue despertado bruscamente por el frío suelo de la cocina y el momento de debilidad. Comprendió que su terquedad podía conducirle a cosas malas. Mientras Nina ayudaba a Benjamín a levantarse del suelo, le dijo, «Necesitas ayuda. No puedes seguir así. Me preocupo por ti». Ese día, Benjamín se volvió menos terco. Pensó en las palabras de Nina y en lo cerca que había estado de perderlo todo durante horas. Finalmente, la idea de contratar una enfermera dejó de ser vista como un signo de debilidad y empezó a parecer algo que había que hacer. De esta manera, Benjamín decidió, de mala gana, buscar ayuda de un profesional. Benjamín aceptó el hecho de que ya no era el hombre fuerte e independiente que solía ser. Fue un punto de inflexión en su vida. No solo buscaba ayuda cuando contrató a una niñera, quería derribar los muros que había levantado tras la muerte de Rebeca y dejar que alguien volviera a su vida. Benjamín llamó a un servicio de cuidadores con el apoyo constante de Nina. Esto le abrió las puertas a una nueva parte de su vida que nunca pensó que estaría pasando.
Los pasillos de la casa se llenaron con el sonido del timbre, rompiendo el silencio que Benjamín escuchaba todos los días. Se levantó lentamente porque los años le habían hecho doler las articulaciones. Dio pasos lentos y cuidadosos hacia la puerta. Había una mujer joven allí cuando abrió la puerta. Su cálida sonrisa pareció iluminar la habitación de inmediato. «Hola, señor Benjamín». «Hola, mi nombre es Livia y trabajo en una agencia de cuidadores», dijo de manera amigable. Livia tenía 25 años y una personalidad alegre y luminosa que parecía destacarse del ambiente oscuro de la casa. Sus ojos marrón oscuro mostraban una preocupación genuina que hizo que Benjamin se sintiera menos solo por un momento. Su cabello negro le caía hasta los hombros. Él respondió, «Por favor, pase», e hizo un débil intento de sonreír. Se hizo a un lado para que Livia pudiera entrar. Ella miraba todo lo que había en el salón principal con cara de curiosidad, como si estuviera asimilando la historia que contaban las paredes de la casa. Había cuadros en las paredes, un piano viejo y muebles que no parecían haber sido movidos en décadas. Todas estas cosas hablaban de la vida que Benjamín y Rebeca habían construido juntos. «Esta casa tiene mucha historia», dijo Livia para romper el silencio mientras caminaba con Benjamín por un rato por los ambientes principales. Benjamín asintió. Aún no quería decir demasiado, pero estar con Livia lo hacía sentir tranquilo. Se sintió mejor cuando ella lo miró con respeto en lugar de con tristeza, algo que no había sentido en mucho tiempo. Livia se ofreció a preparar té, una forma sencilla de calentarse en una mañana fría, mientras Benjamín le mostraba la cocina. Mientras se sentaban a la mesa, Benjamín, que parecía un poco más tranquilo, empezó a hablar de Rebeca y de cómo se habían conocido hacía más de 50 años en un café del centro de la ciudad. Livia prestó mucha atención e hizo preguntas ligeras para interrumpir la charla. A ella le interesaban las historias de Benjamín, que le parecían muy importantes. Como Benjamín tenía cada vez más problemas con las cosas que tenía que hacer todos los días, Livia empezó a ocupar su lugar en su rutina. Ella preparaba la comida con esmero, siempre preguntaba a Benjamín qué le gustaba, e incluso intentaba hacer algunas recetas que solía hacer Rebeca. La casa quedó un desastre después de la muerte de Rebeca, pero ella la limpió y puso todo en orden. Benjamín se mostró reacio a aceptar ayuda al principio, pero llegó a valorar la presencia constante y afectuosa de Livia. Ella no solo los ayudaba con sus tareas diarias, sino que también los mantenía ocupados con charlas y risas ligeras. La casa que parecía a punto de desmoronarse por todos los recuerdos empezó a volver a la vida poco a poco. Ben pensó que Livia era algo más que su trabajo lo que llamaba su atención. Ella demostró que se preocupaba por su salud al fijarse en las pequeñas cosas, como el tipo de té que le gustaba, las historias que le gustaba contar e incluso la forma en que miraba el jardín, que le encantaba. Ambos lo amaban y cuidaban mucho. Sabía que la decisión de Benjamin de vivir en esa casa no era solo por comodidad, sino también para mantener vivo un vínculo con el pasado. Mientras caminaban por el patio por la mañana, Benjamín le contó a Livia las ideas que él y Rebeca tenían para esa zona. Dijo, «Siempre quisimos plantar un huerto aquí». Sus ojos brillaron de una manera que no se había visto en mucho tiempo. Pero pasó el tiempo y decidimos dejarlo para más tarde. Las palabras de Benjamín golpearon fuerte a Livia, por lo que sonrió y dijo, «Tal vez podamos empezar ahora, señor Benjamín. Nunca es demasiado tarde para empezar algo nuevo». Benjamín se sorprendió de lo mucho que le conmovió el sencillo plan de Livia. Sintió una punzada de esperanza por primera vez en mucho tiempo. Quería seguir adelante y respetar los objetivos que él y Rebeca compartían. La vida de Benjamín tomó un nuevo ritmo cuando Livia entró en ella. Por la mañana ya no se oía ningún ruido. En cambio, las conversaciones cotidianas y las pequeñas acciones marcaron una gran diferencia. Benjamín empezó a hablar más sobre sí mismo y sus miedos y dudas, no solo sobre el pasado. Livia escuchó sin juzgar y estuvo ahí para Benjamín como una amiga que se volvió más importante para él. Así, día tras día,
Benjamín descubrió que, después de todo, no estaba solo. La casa y los días no parecían tan largos ni tan grandes cuando Livia estaba con él. La casa que solía ser un recordatorio de lo solo que estaba se estaba convirtiendo poco a poco en un lugar donde el pasado y el presente podían convivir en paz. La mañana estuvo marcada por el sonido de los pájaros, y el sol lentamente se abrió paso entre las nubes, iluminando suavemente el jardín de Benjamín. Desde que Livia llegó allí, la rutina del anciano se aceleró. Benjamín estaba más motivado que en mucho tiempo cuando Rebeca le propuso plantar un huerto. Era algo que ambos siempre habían querido hacer. Esa mañana se daría el primer paso para hacer de ese terreno vacío un lugar con vida y significado. Livia llegó temprano con algunas herramientas para plantar y semillas de limoneros y naranjos. Tenía una sonrisa brillante, el mismo tipo de felicidad que Benjamin parecía sentir todos los días. Cuando se encontraron en el porche, Benjamín vestía una chaqueta vieja y un sombrero que no había usado mucho desde que Rebeca se fue. Miró las plantas con una mezcla de preocupación y esperanza. «Deberíamos empezar». «¿Qué piensas?», preguntó Livia, y su tono hacía parecer que plantar el árbol era lo más importante del mundo en ese momento. Benjamín estuvo de acuerdo y, cuando comenzaron a preparar el terreno, sintió la cómoda familiaridad de la tierra bajo sus manos. Él y Rebeca soñaban con ese jardín por las tardes, y cada excavación le recordaba esos tiempos. Tener a Livia con él parecía darle un nuevo significado a esos viejos pensamientos. Mientras trabajaban, Benjamín les contó historias sobre su infancia y lo difícil que fue iniciar un negocio desde cero. Livia prestaba mucha atención, hacía preguntas y reía con los chistes de Benjamín. Benjamin no se dio cuenta de que estaba dejando salir más aire del que había dejado en años durante la charla tranquila. Habló de las cosas que había ganado y perdido y de cómo Rebeca siempre había estado ahí para él, ayudándolo en todo. Entonces Livia empezó a hablar más de su propia vida. Habló de lo dura que fue su vida y de lo difíciles que fueron las cosas para él y su hermano Julio. La razón por la que trabajó tan duro, dijo, fue para ahorrar dinero para la cirugía de Julio, que podría ayudarlo a caminar nuevamente. Cuando Livia contaba historias, eran difíciles pero también llenas de esperanza, y Benjamín realmente conectaba con ella. Ella era más que una simple enfermera, ella sabía lo que significaba luchar por una causa mayor. El jardín empezó a tomar forma con el tiempo. Fueron reemplazados por retoños que plantaron Benjamín y Livia. El huerto se convirtió en un signo de renacimiento y fortaleza. Cada nueva hoja que crecía era una señal de que la vida continuaba, incluso después de pérdidas terribles. Benjamín sintió que estaba creando algo nuevo que podría crecer y prosperar por primera vez en mucho tiempo. Con el tiempo, los vínculos de Benjamín y Livia se hicieron más fuertes. Pequeñas cosas, como ofrecer una taza de té cuando uno estaba cansado, intercambiar sonrisas después de un largo día de trabajo en el jardín e iniciar conversaciones en lugares donde había habido silencio, ayudaron a generar confianza. Esos tiempos significaron mucho para Benjamín, más de lo que podía decir. Parecía estar plantando una nueva esperanza en su vida cuando plantó ese jardín. Por su parte, Livia vio en Benjamín no solo un jefe sino también un amigo y una persona sabia. A ella le gustaron las historias y los consejos que él compartió y realmente sintió que tenía que controlarlo y asegurarse de que estaba bien. Pasaron los días y su amistad se hizo más clara. La casa, que al principio parecía tan vacía, ahora tenía la energía de una nueva amistad creciendo. Ben y Livia se sentaron en el porche y contemplaron el trabajo que habían hecho en el patio cuando terminó el día. Cuando el sol se puso, el cielo se volvió naranja y rosado. Benjamín miró a Livia y se sintió tan agradecido que no pudo expresarlo con palabras. Él sonrió, mostrando que estaba cansado y feliz al mismo tiempo, y dijo, «Gracias, Livia, por hacer esto posible. Hubiera sido genial para Rebeca». Livia le devolvió la sonrisa, sintiéndose parte de algo más grande. «Gracias, señor Benjamín. Fue agradable».
Siento que apenas estamos comenzando. Al final de la tarde, hubo una agradable tranquilidad entre ellos. El único sonido era el suave susurro de las hojas en el nuevo jardín. Este jardín era importante para Benjamín porque demostraba que siempre hay algo por lo que vale la pena luchar, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Coincidió con Livia en que aún queda mucho por vivir y compartir. En la mansión de Benjamín los días tenían un nuevo ritmo. Las mañanas en el patio estaban llenas de energía y las tardes llenas de charlas. La presencia de Livia se hizo cada vez más importante y Benjamín no imaginaba sus días sin la diversión que ella sumaba a su rutina. Pero la vida tiene una manera de poner a prueba incluso los vínculos más grandes, y Benjamin pronto enfrentaría una verdad que pondría a prueba su recién adquirida confianza. Benjamín se despertó una mañana nublada sintiéndose muy incómodo. Le costaba ver y se sentía débil, como si un peso invisible lo empujara contra la cama. Cuando Livia llegó, a él le costaba levantarse y estaba apoyado en el mueble como si fuera su único apoyo. Ella corrió hacia él y con cuidado lo ayudó a sentarse en el sofá de la sala porque estaba asustada. «Señor Ben, ¿se encuentra bien?», preguntó Livia, su voz llena de preocupación genuina. Benjamín intentó sonreír, pero su rostro parecía más bien fruncir el ceño. «Solo un poco mareado», dijo, restando importancia a lo que claramente era un dolor muy fuerte. Pero Livia no se dejó engañar. Exigió que Benjamín fuera al médico, diciendo que no se debía ignorar su salud porque estaba envejeciendo y se había sentido débil últimamente. Benjamín no quiso, pero al final cedió a las exigencias de Livia. Las cosas estaban peor de lo que ambos pensaban cuando llegaron al consultorio del médico. Después de algunas pruebas, el médico le dijo a Benjamín que tenía presión arterial alta y necesitaba cuidados más serios. La noticia sorprendió a Benjamín, quien hasta ese momento había estado orgulloso de su libertad, a pesar de que su edad le dificultaba hacer algunas cosas. Benjamín estaba pensando cuando regresó a la casa. Sabía que tenía que cambiar su rutina, pero escuchar las malas noticias lo hizo sentir aún más abierto a ser herido. Livia, por otro lado, estaba ansiosa por ayudarlo a superarlo. Cambió los horarios de las comidas, hizo que las opciones fueran más accesibles y se aseguró de que Benjamin tomara sus medicamentos en el momento adecuado. También comenzó a dar paseos cortos con él por el jardín para que se moviera, aunque fuera poco a poco. Benjamín no podía deshacerse del sentimiento de impotencia que lo invadía, a pesar de que Livia siempre estuvo ahí para él. Una vez más se enfrentó al hecho de que el tiempo pasaba y que las cosas podían romperse fácilmente. Pero no tenía que pasar por esto solo porque Livia estaba con él. Su amistad se hizo más fuerte y Benjamín aprendió que confiar en alguien no era un signo de debilidad sino de fortaleza. Un día Benjamín estaba descansando en el porche y observando crecer las plantas del jardín. Livia se sentó a su lado y le contó algunas noticias que había escuchado esa mañana. «Mi hermano Julio pidió cita con un especialista», dijo con una sonrisa. «Esto es lo primero que hay que hacer antes de la cirugía». Benjamín se alegraba por Livia porque pensaba que, en cierto modo, sus éxitos también eran los de él. Livia había renunciado a mucho para llegar a este punto, y al ver lo decidida que estaba, Benjamín quiso seguir trabajando por su propia salud. Eso es lo que mostró el jardín que plantaron juntos, una advertencia de que siempre había algo por lo que valía la pena luchar, sin importar las probabilidades. Sin embargo, Benjamín tuvo problemas con algo más que su salud. En una tarde húmeda, Benjamín sintió un dolor agudo en el pecho que le hizo jadear en busca de aire. Livia estaba en la cocina preparando la cena en ese momento. Su voz no salía cuando intentó llamar a Livia, y entonces todo a su alrededor se oscureció. Benjamín estaba dormido y acostado junto al sofá cuando Leonor lo encontró. Aunque estaba asustada, rápidamente llamó a una ambulancia y permaneció al lado de Benjamín, tomándole la mano hasta que llegó ayuda. Esos minutos parecieron horas y la mente de Livia estaba llena de preocupaciones. Tenía miedo de lo peor y no dejaría que Benjamin lo afrontara solo.
Aunque Benjamín estaba internado en el hospital, el evento fue una llamada de atención para ambos. Livia estaba sentada al lado de Benjamín cuando Benjamín finalmente despertó. Tenía los ojos rojos de miedo. Sostiene con fuerza la mano de Benjamín y dice, pensé que iba a perderte. Benjamín la miró con ojos cansados pero agradecidos. Será difícil para ti deshacerte de mí, dijo con una sonrisa débil pero real. Ese momento la hizo estar aún más segura de que Livia no era solo su enfermera, era una verdadera amiga que estaba dispuesta a afrontar los problemas con ella. A partir de ese día Benjamín supo que confiar en Livia no era una elección, era realmente importante. Sabía que podía manejar cualquier cosa con ella a su lado y que podían seguir plantando nuevas semillas de esperanza juntos, incluso en los peores lugares. En las semanas posteriores a la estancia de Benjamín en el hospital, hubo un cambio en la casa. Livia trabajó aún más para cuidar de los mayores, y Benjamín, cada vez más consciente de los límites que traía la mayoría de edad, trató de aceptar los cambios que eran mejores para su salud. Se cambió la rutina, pero había una sensación de tranquilidad en el aire que era una mezcla del agradecimiento de Benjamín y el creciente interés por la vida de Livia fuera de casa. Un día, después de tomar el té en el patio, Benjamín miró a Livia con gran interés. Parecía como si estuviera lejos y pensando, como si tuviera un peso invisible sobre ella. Se dio cuenta de que Livia rara vez hablaba de sí misma, a pesar de que siempre estaba trabajando duro. En cambio, hablaría brevemente sobre su hermano Julio y cómo quería mejorar su vida. Una parte de Benjamín pensó que Livia no le estaba contando todo. Livia, ¿podrías contarme más sobre ti? Benjamín dijo, no quiero ser entrometido, pero siento que te guardas muchas cosas para ti mismo. Estaba tratando de derribar el muro que sentía entre ellos. Livia hizo una pausa y por un momento no sonrió como suele hacerlo. Había árboles y flores en el jardín que ella miraba como si buscara respuestas. No es fácil hablar de esto, dijo Livia en voz baja y tranquila. Pero creo que debería saberlo. Se detuvo y respiró hondo antes de continuar. Mi pasado, no es algo de lo que esté orgulloso. Elegí las cosas equivocadas y salí con las personas equivocadas y casi me cuesta todo lo que tenía. Por eso elegí empezar de nuevo con mi vida y mi trabajo como una enfermera. Así es como puedo hacer las cosas bien y encontrar una razón para vivir. Benjamín escuchó en silencio y vio lo vulnerable que era Livia. Se dio cuenta de que las palabras provenían de un lugar de dolor y tristeza. Todo el mundo comete errores, dijo con simpatía. Lo que importa es lo que hagamos después de ellos. Puedo decir que estás haciendo tu mejor esfuerzo por eso. Livia esbozó una pequeña sonrisa, pero sus ojos permanecieron oscuros. Señor Benjamín, me preocupo mucho por usted. También por Julio. Quiero creer que todavía hay tiempo para hacer las cosas correctas. Livia habló con pasión y esperanza de no querer rendirse, incluso aunque tuvo un pasado duro. Pero Benjamín no sabía cuánto del pasado de Livia iba a salir a relucir o cómo esto afectaría la amistad que estaban construyendo. El día parecía tranquilo, pero entonces apareció alguien inesperado y rompió la paz. Llamaron a la puerta mientras Livia estaba en la cocina. Benjamín, que todavía estaba un poco débil, fue a abrir. Livia reconoció el rostro del hombre alto y fuerte que estaba dentro cuando abrió la puerta. El dolor era claro. ¿Está Livia ahí?, preguntó el hombre con voz fuerte, sin siquiera presentarse. Benjamín no supo qué decir por un momento, pero Livia salió al pasillo y se quedó quieta cuando vio al invitado. Livia dijo en voz baja, Matthew. Su voz estaba llena de asombro y preocupación. Se podía sentir la tensión entre ellos y Benjamin dio un paso atrás para observar la conversación. Sabía que algo no estaba bien. Mateus parecía conocer bien a Livia, pero no en el buen sentido. Su mirada era exigente, como si todavía hubiera algo de lo que ocuparse. Benjamín se quedó adentro cuando Livia cerró la puerta detrás de ella. A través de los árboles, solo pudo distinguir pequeñas partes de la charla,
pero las palabras que escuchó fueron suficientes para darse cuenta de que Mateus tenía algo que ver con el confuso pasado de Livia. La voz de Mateus era firme y Livia parecía estar en guardia, como si intentara defender algo o alguien. El rostro de Livia estaba pálido y le temblaban las manos cuando volvió a entrar. Benjamín la miró como si fuera a decir algo, pero Livia se limitó a negar con la cabeza. Estimado señor Benjamín, lo siento. Rápidamente tomó sus cosas y se fue, diciendo, necesito ocuparme de algunas cosas. Esto dejó a Benjamín con más preguntas que respuestas. Ben no pensó en nada durante el resto del día. Le creyó a Livia, pero la visita de Mateus le hizo dudar de sí misma. ¿Cómo parecía tener tanto poder sobre Livia? ¿Quién era él realmente? Benjamín no solo se preocupaba por la salud de Livia, también pensaba en cómo su pasado podría afectar todo lo que estaban construyendo juntos. Benjamín volvió a sentirse solo esa noche. La casa, que había ido cobrando vida con alegría y vida, pareció caer en un profundo silencio. Se sentó en el sofá y miró por la ventana hacia el patio. Pensó en cómo había cambiado su vida desde que Livia entró en ella. Lo que le deparaba el futuro, lo sabía con certeza, Livia se había convertido en una parte importante de su vida y él estaba preparado para afrontar cualquier tormenta que surgiera con ella. Al caer la noche, Benjamín se prometió en silencio que nunca abandonaría a Livia, sin importar lo que le revelara su pasado. Después de todo, sabía lo que era vivir con mentiras y arrepentimientos. También pensó que ambos estaban empezando algo nuevo en sus vidas, no solo en el jardín. Había un aire de tensión en la casa en los días posteriores a la estancia de Mateus. Aunque Livia seguía trabajando duro en sus quehaceres, Benjamín se dio cuenta de que algo había cambiado. Parecía más lejana y a menudo se perdía en sus pensamientos. La sonrisa que solía tener siempre aparecía con menos frecuencia. Benjamín le dio su espacio a Livia, pero su preocupación crecía cada día. La persona que había dado nueva vida a su rutina lo estaba dejando, y el silencio entre ellos, que antes era agradable, ahora se sentía como un agujero profundo. Mientras preparaban el desayuno juntos una mañana lluviosa, Benjamín finalmente decidió romper el hielo. Livia, sabes que puedes confiar en mí, ¿verdad? Sus ojos estaban puestos en la taza de té de Livia, pero dijo algo para intentar llamar su atención. Estoy aquí para ayudarte con cualquier cosa. Livia dejó escapar un suspiro, dejó la taza y miró a Benjamín. Sí, señor Benjamín. Y estoy agradecido por eso. Pero necesito lidiar con algunas cosas de mi pasado por mi cuenta. Su voz era fuerte, pero Benjamín se dio cuenta de que por dentro estaba pasando por un momento difícil. Quería ayudarla, pero sabía que cada persona tenía que luchar contra sus propios problemas. El timbre volvió a sonar esa tarde mientras Benjamín descansaba en el sofá de la sala. Ir a la puerta hizo que su corazón se acelerara cuando pensó en su última visita. Esta vez era el hermano de Livia, Julio, que estaba en su silla de ruedas y tenía una sonrisa tímida en el rostro. Benjamín le dio una cálida bienvenida y lo invitó a pasar. Mientras estaban sentados en la sala, Benjamín aprovechó el tiempo para aprender más sobre el joven del que tanto había hablado Livia. Un joven llamado Julio habló en voz baja, pero sus palabras demostraron lo inteligente que era. Habló de sus esperanzas, del trabajo que estaba realizando y de su sueño de poder caminar algún día. A Benjamín le gustó Julio de inmediato porque vio en él el mismo impulso que vio en Livia. Pero durante la charla, Julio sacó a relucir a Mateus. No tenía idea de cuánto estaba pensando Benjamín en él. Julio suspiró y dijo, Matthew siempre ha sido malo con mi hermana. Su pasado fue complicado y él todavía causa problemas de vez en cuando. Benjamín prestó mucha atención y juntó las piezas del rompecabezas. No había duda de que Mateus era una amenaza para Livia. Él pudo haber sido la causa de su inquietud. Benjamín comenzó a pensar en formas de ayudar a Livia a pesar de que ella no se lo había pedido porque sentía que tenía que protegerla. Cuando Livia regresó al final de la tarde,
Benjamín y Julio se reían y hablaban de momentos felices e historias de su infancia. Livia se sintió temporalmente mejor al ver lo bien que se llevaba su hermano con Benjamín. Fue como si los problemas externos no existieran por un momento. Pero sabía que tenía que enfrentarse a Matthew y poner fin a la parte de su vida que él representaba. Después de dejar a Julio, Livia se sentó junto a Benjamín. Gracias por hacer sentir bienvenido a Julio. Se lo pasó muy bien contigo, le dijo con una verdadera sonrisa, que Benjamín no había visto en días. Él respondió del mismo modo, pero no pudo evitar hablar de lo que tenía en mente. Livia, cuéntame sobre Mateus. No quería sonar grosero, pero quería saber más, preguntó. Livia se quedó callada por un momento, como si estuviera pensando si decir más o no. Finalmente cedió porque pensó que Benjamín tenía derecho a saber la verdad. En el pasado, Matthew era importante para mí. Cuando éramos jóvenes, hicimos muchas cosas malas juntas, dijo Livia, con la voz llena de un sentimiento que no mostraba. Me arrastraron con él cuando hizo cosas peligrosas. Ya era demasiado tarde para saber en qué me estaba metiendo. Me tomó años dejar esa vida y a él atrás. Pero Mateus nunca estuvo de acuerdo con mi decisión de irme. Benjamín prestó mucha atención y pudo sentir el dolor de Livia en sus palabras. Las decisiones que tomó en el pasado le dejaron profundas huellas. ¿Ahora quiere algo de ti?, preguntó Benjamín, tratando de darle sentido a lo que estaba pasando. Livia se miró las manos y asintió. No puedo darle dinero y no lo haré porque él lo quiere. Livia dijo, he trabajado muy duro para empezar de nuevo y ayudar a Julio. No voy a dejar que Mateus arruine eso. Sus palabras demostraron que estaba decidida a no dejar que el pasado controlara su futuro. Benjamín tenía una mezcla de respeto y preocupación. Sabía que Livia era fuerte, pero también sabía que sería muy difícil enfrentarse a Mateus solo. Livia, no tienes que hacer esto sola. Siempre hay una salida, dijo Benjamín, queriendo ayudar sin estorbar. Livia esbozó una pequeña sonrisa triste pero agradecida. Da las gracias al señor Benjamin. Significa mucho para mí que te importe. Se levantó y le dio a Benjamín una suave palmadita en el hombro antes de regresar al jardín. Solo necesito tiempo para resolver esto a mi manera. Ben se quedó solo en la habitación y pensó en todo lo que había aprendido sobre Livia ese día. Aunque sabía que no podía obligarla a aceptar su ayuda, estaba decidido a estar siempre ahí para ella. La confianza que construyeron fue en ambos sentidos. También sentía que le debía algo a Livia, no solo como enfermera sino también como amiga. Ben miró el jardín que habían plantado juntos mientras se ponía el sol. Los árboles jóvenes se movían lentamente con el viento, una señal de lo que estaba por venir. Le prometió mentalmente a Livia que siempre estaría ahí para ella y la ayudaría a lidiar con lo que surgiera en el pasado. Con los miedos de Livia siempre presentes, los días en casa de Benjamín se volvieron cada vez más tensos. Y aunque siguió haciendo lo que tenía que hacer, Benjamín se dio cuenta de que se sentía ansiosa. Después de la visita de Matthew, el pasado que ella intentaba dejar atrás parecía más real que nunca. Ben estaba decidido a ayudar, así que hizo algo aunque sabía que Livia no querría ser desafiada. Benjamín llamó a Nina, su vecina y amiga de toda la vida, una mañana mientras Livia estaba ocupada en la cocina. Estaba consciente de que Nina tenía muchos contactos que podrían ayudarlo a aprender más sobre Mateus y lo que estaba haciendo. Ben dijo con una voz seria que no había usado en mucho tiempo, Nina, necesito un favor. Habló de lo que estaba pasando, incluida la visita de Mateus y cómo hacía sentir a Livia. Nina, que siempre estuvo dispuesta a ayudar, dijo que haría todo lo posible para aprender más sobre Mateus. Dile a Benjamin que me lo deje a mí. Lo resolveremos, dijo con el optimismo de siempre. Tomar medidas hizo que Benjamín se sintiera mejor, pero sabía que tenía que mantener todo en secreto hasta que tuviera algo sólido que informar. El hecho de que no supiera lo que realmente estaba pasando hacía que no quisiera preocupar aún más a Livia.
Benjamín y Livia intentaron seguir su horario habitual mientras Nina investigaba lo que estaba pasando. El huerto seguía creciendo y trabajar en el jardín los fines de semana les daba a ambos un breve descanso de sus preocupaciones. Pero Benjamín no pudo ocultar el hecho de que Livia parecía cansada y asustada, aunque intentó ocultarlo con sonrisas falsas. Sabía que algo tenía que cambiar pronto. En una tarde muy fría, Livia recibió una llamada que hizo que su rostro se pusiera blanco. Benjamín, que estaba en la habitación, vio que su rostro cambió enseguida y se acercó a ella preocupado. ¿Está todo bien, Olivia? ¿Por qué te tiemblan las manos cuando cuelgas el teléfono?, preguntó. Cuando Olivia miró a Benjamín, ya no pudo ocultar el miedo en sus ojos. Ella dijo, es Mateus, casi en un susurro. Quiere que nos reunamos esta noche. Dijo que tenía que ocuparse de algo importante. La voz de Livia era una mezcla de enojo y aceptación, como si supiera que no podía escapar de esa reunión. Benjamín realmente quería impedir que Livia se fuera de inmediato, pero sabía que eso no ayudaría. También sabía que Livia estaba en un punto de inflexión, donde tenía que enfrentarse tanto a los fantasmas de su pasado como a las decisiones que moldearían su futuro. Benjamín intentó encontrar un término medio diciendo, si vas, no vayas solo. Por favor, trae a alguien contigo. Déjame ir, por favor. Livia volvió la cabeza. Señor Benjamín, necesito hacer esto yo solo. Livia tomó una decisión y Benjamín supo que no podía cambiarla. Él le dijo, gracias por preocuparte. Él no dijo nada, solo asintió. Él respetó su elección pero se sintió impotente. Benjamín se quedó quieto y observó a Livia prepararse para partir al final de la tarde. Aunque vestía ropa sencilla, su rostro mostraba que se estaba preparando para la guerra. Benjamin se acercó a ella y le tomó las manos brevemente. Él dijo, si necesitas algo, ya sabes dónde encontrarme, y su rostro demostró que realmente le importaba. Livia esbozó una pequeña pero real sonrisa. Da las gracias al señor Benjamin. Se despidió y salió por la puerta principal, dejando a Benjamin con el corazón apesadumbrado y la tranquila esperanza de que todo saldría bien. La casa quedó a oscuras y con ella llegó una tormenta que parecía representar la agitación interior de Benjamín. No podía calmarse, así que siguió caminando de un lado a otro por la habitación. Daba miedo porque llovía en las ventanas y los truenos resonaban en toda la casa. Benjamín no podía deshacerse de la sensación de que algo malo estaba por suceder. Cada sonido parecía una señal. A Livia no la vieron durante horas. Benjamín hizo todo lo que se le ocurrió para distraerse de las cosas, pero nada funcionó. Finalmente escuchó la puerta principal abrirse alrededor de la medianoche. La lluvia había empapado la ropa de Livia y sus ojos y cara estaban rojos de preocupación. ¿Qué pasó, Olivia? ¿Por qué te apresuras a ayudarla a quitarse el abrigo mojado?, preguntó Benjamín. Livia no respondió de inmediato. Estaba temblando en el sofá porque hacía frío y tenía miedo. Hubo un momento de silencio antes de que ella hablara, pero su voz era baja e insegura. Suspiró profundamente y dijo, Matthew quiere dinero más del que yo tengo o tendré. Está desesperado, se metió con gente mala y cree que puedo ayudarle a escapar. Le dije que no podía, pero él no me escuchó. Benjamín podía sentir su ira aumentando. No entendía por qué alguien pondría tanta presión sobre Livia, especialmente porque sabía lo que estaba pasando con ella. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, pero tenía miedo de la respuesta. Cuando Livia miró a Benjamín, sacudió la cabeza y sus ojos estaban tristes. Mientras se levantaba, Benjamín la acompañó al dormitorio, donde se quedó dormida en silencio, claramente agotada. No lo sé. Solo sé que no dejaré que arruiné todo por lo que trabajé. Pero necesito pensar, necesito encontrar una salida. Benjamín se quedó despierto hasta tarde esa noche pensando en qué podía hacer para ayudar a Livia. Sabía que no tenía muchas opciones, pero también sabía que no podía hacer nada mientras ella estuviera sola en una tormenta tan grande.
Decidió que al día siguiente le contaría a Nina lo que había aprendido y que trabajarían juntos para encontrar una manera de mantener a Livia a salvo de Mateusz y del pasado que seguía siendo malo con ella. A la mañana siguiente, Benjamín se despertó temprano, todavía sintiéndose estresado por la noche anterior. El cielo permaneció nublado, reflejando el ambiente tenso dentro de la mansión. Desayunó lentamente mientras esperaba que Livia bajara para reunirse con él, pero ella se quedó en su habitación, probablemente tratando de recuperarse del estrés que sintió la noche anterior. Benjamín sabía que tenía que hacer algo, así que volvió a llamar a Nina, ansioso por recibir alguna noticia que pudiera ayudar a Livia. Nina había estado llamando a gente e investigando a Mateusz toda la noche, así que cuando contestó el teléfono, su voz era sorprendentemente seria. Benjamin, descubrí algunas cosas sobre Matthew y no son buenas noticias, le dijo Nina directamente. Nina le dijo a Benjamín que Mateusz era parte de un grupo criminal que trabajaba en la zona. Mateusz se encontraba en una situación terrible debido a deudas de juego y negocios turbios, y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para salir de ella. Benjamín sintió escalofríos al pensar en lo graves que eran los problemas de Mateusz y cómo ponían en peligro a Livia. Benjamín le dijo a Nina, necesitamos proteger a Livia. Ella no puede manejar esto sola. Necesitamos encontrar una manera de alejar a Matthew de ella. Nina estuvo de acuerdo y sugirió que hablaran con un abogado o incluso con la policía para conocer sus mejores opciones legales. Benjamín estaba preocupado por la reacción de Livia, pero sabía que eso era lo que tenían que hacer. Aunque parecía cansada, Livia finalmente bajó a la cocina mientras Benjamín pensaba qué hacer a continuación. Se sentó a la mesa y dijo, «Señor Benjamín, lamento lo de ayer. No quería preocuparlo, pero no sé qué más hacer». Benjamín no quiso ocultar lo que había encontrado. Miró a Livia y dijo, «Livia, hablé con Nina. Ella me ayudó a comprender mejor lo que está pasando con Mateusz. Él está en serios problemas, pero no debes sentir que tienes que corregir sus errores. Mereces paz y encontraremos una manera de dártelo». Durante el discurso de Benjamín, Livia se quedó en silencio por un momento, asimilando todo. Se sintió aliviada y asustada al mismo tiempo. «Sé que está en problemas», dijo, con la voz temblorosa. «Pero él es una parte de mi pasado que no puedo ignorar, aunque todo dentro de mí quiera dejarlo atrás». Ben se acercó a Livia y le agarró firmemente las manos. «No estás sola, Livia. Y no tienes que cargar con el peso del pasado de Matthew. Saldremos de esto juntos y, pase lo que pase, cuentas con mi apoyo». La sinceridad en la voz de Benjamin conmovió a Livia más que cualquier palabra de consuelo que jamás hubiera escuchado. Livia sonrió pequeña pero real y dijo, «Gracias, señor Benjamín. Esto significa más de lo que puede imaginar». Era la primera vez en días que Livia sentía que había esperanza al final del túnel, que podía encontrar una salida sin destruir todo por lo que había trabajado. Pero la paz no duró mucho. Ya avanzada la tarde, Benjamín y Livia estaban en el jardín cuando volvió a sonar el timbre. El corazón de Benjamín se aceleró cuando lo escuchó porque recordó la última visita de Matthew. Cuando abrió la puerta, vio a un hombre con un traje oscuro que parecía oficial y tenía una expresión seria en el rostro. El hombre le entregó un sobre a Benjamín y le dijo, «Buenas tardes, soy el abogado de Mateusz. Mi cliente quiere arreglar las cosas con la señora Livia pacíficamente, pero necesita que ella se reúna con él para hablar de los términos». Benjamín tomó el sobre y trató de mantener la calma mientras el abogado se marchaba sin decir nada más. Benjamín abrió el sobre y encontró una carta escrita a mano por Mateusz. La carta estaba llena de exigencias y promesas vacías. Mateusz ofrecía una solución rápida y sencilla a sus problemas siempre y cuando Livia le diera mucho dinero. Estaba claro que se trataba de una trampa y Mateusz intentaba aprovecharse de la amabilidad de Livia. Livia leyó la carta en silencio, su rostro se oscureció mientras asimilaba todo. «Él no va a parar, ¿verdad?», preguntó con un tono amargo que Benjamin nunca había visto antes. «Por mucho que lo intente, él siempre querrá más».
Benjamín entendió el enojo de Livia y dijo, Livia, tenemos que llamar a la policía. Mateus no puede seguir amenazándote así. Ha ido demasiado lejos y es hora de detenerlo. Livia lo pensó por un momento porque sabía que contarle a todos podría empeorar las cosas, pero cuando miró a Benjamín, vio no solo a un amigo sino también a un aliado dispuesto a pelear con ella. Está bien, dijo finalmente, hagamos esto. Pero me prometo a mí misma que no miraré atrás después de esto. La voz de Livia tenía una nueva resolución, estaba decidida a protegerse a sí misma, a Benjamín y a Julio, quienes contaban con su fuerza. Esa noche, Benjamín y Livia se sentaron en el porche y observaron la tormenta que se había estado formando sobre sus cabezas parcialmente despejada. Se sintieron más tranquilos, aunque sabían que las batallas que enfrentarían no serían fáciles. Juntos creían que podían superar cualquier desafío. Livia es muy valiente, le dijo Benjamín, eres más fuerte de lo que crees, Livia. Y estoy seguro de que pase lo que pase, encontrarás el camino hacia la paz que mereces. Livia sonrió y tomó la mano de Benjamín. Con usted a mi lado, señor Benjamín, sé que puedo manejar cualquier cosa, dijo. Cuando salieron las estrellas, los dos hicieron una promesa silenciosa de protegerse mutuamente. Querían mostrarse mutuamente que aunque la vida tuviera tormentas, siempre habría un nuevo amanecer para guiarlos. Benjamín y Livia se encontraron en la cocina justo cuando salía el sol. Ambos lucían serios y decididos a llevar a cabo el plan que habían trazado la noche anterior. Llamar a la policía no fue una elección fácil, pero era la única manera de acabar para siempre con las amenazas de Mateus. Livia todavía estaba asustada porque sabía que el siguiente paso que estaban a punto de dar cambiaría su vida de una manera que no podía imaginar. Benjamín le preguntó a Livia, ¿estás lista para esto?, mientras dejaba las tazas de café sobre la mesa. Podía ver la tensión en sus hombros y la fuerte determinación en sus ojos. Listo o no, no tengo otra opción, dijo Livia, tratando de mantener la voz firme. Matthew ha controlado mi vida durante demasiado tiempo. Es hora de poner fin a esto. Sus palabras mostraron una mezcla de miedo y alivio, como si finalmente hubiera encontrado el coraje para enfrentar lo que había estado evitando durante tanto tiempo. Poco después, Nina apareció con un oficial de policía al que había llamado para ayudarlos a decidir qué hacer a continuación. El oficial, un hombre de mediana edad y aspecto serio, les contó lo que estaba pasando en términos sencillos. Mateus estaba haciendo cosas ilegales y lo que le exigía a Livia claramente era una extorsión. Sugirió que Livia podría presentar cargos y pedir una orden de alejamiento, lo que iniciaría una investigación oficial. Mientras el policía hablaba, Livia prestó mucha atención y asimiló cada palabra. Benjamin estaba a su lado, brindándole el apoyo silencioso que tanto necesitaba. Cuando el oficial terminó, Livia respiró hondo y asintió. Hagámoslo, dijo con renovada determinación. No dejaré que Matthew controle mi futuro. La mañana estuvo llena de trámites y de formalizar la denuncia. Livia pasó horas en comisaría contándoles toda la historia de su relación con Mateus, desde su primer encuentro hasta sus peores momentos. Le dolía recordarlo todo, pero sabía que tenía que hacerlo. Benjamín permaneció a su lado todo el tiempo, tomándole la mano y asegurándole que no estaba sola. Cuando finalmente regresaron a la mansión, Livia parecía muy cansada. Benjamín les preparó una comida sencilla y se sentaron en el porche, donde el silencio de la tarde ayudó a calmarlos. Nina, que se había quedado en la mansión para organizar algunas cosas mientras ellos no estaban, se unió a ellos con una sonrisa que los hizo sentir mejor. Nina puso una bandeja de té sobre la mesa y dijo, hoy fuiste valiente. No es fácil afrontar el pasado, pero estás haciendo lo correcto. Creo que Livia todavía estaba pensando en lo que había pasado ese día cuando dijo, gracias Nina. Sé que todo esto es complicado, pero estoy decidida a seguir adelante. Benjamín asintió, impresionado por lo fuerte que era Livia. Sabía que tenían un camino difícil por delante, pero estaba seguro de que podrían superarlo.
Aunque intentaban encontrar la paz, todavía había un sentimiento de inquietud. Mateus no era alguien que se rindiera fácilmente, y la idea de que él se vengara de ellos flotaba sobre sus cabezas como una nube oscura. Livia sabía que aunque habían dado un gran paso, todavía necesitaban estar preparadas para lo que vendría después. Esa noche, mientras Benjamín revisaba unos papeles en la sala, Livia se fue a su dormitorio porque finalmente estaba cansada. Cerrando los ojos, trató de encontrar consuelo en el pensamiento de que había tomado la decisión correcta, aunque no sabía lo que le deparaba el futuro. Era la primera vez en mucho tiempo que se permitía soñar con un mañana sin miedo, un mañana donde pudiera caminar libremente sin las sombras del pasado. Benjamín, por otro lado, no podía dormir porque sabía que Mateus seguía siendo una amenaza y que debían tener cuidado durante los próximos días. Se sentó en su sillón favorito y miró los viejos cuadros de Rebeca en la pared, esperando recibir algún consejo tranquilo de la mujer que siempre supo afrontar las situaciones difíciles. Benjamín tuvo una idea al pensar en el pasado. Sabía que necesitaban algo más que una orden de restricción para proteger a Livia, necesitaban un plan para asegurarse de que Matthew ya no pudiera involucrarse en sus vidas. Y estaba dispuesto a hacer un esfuerzo adicional para que eso sucediera, incluso si eso significaba tomar riesgos en los que nunca pensó que tendría que pensar. A la mañana siguiente, Benjamin llamó a un contacto comercial de su pasado. Esta persona podría ayudarle a hacer la mansión más segura y darle consejos sobre cómo manejar situaciones delicadas como la de Matthew. Benjamín sabía que Livia podría no estar de acuerdo con su plan, pero tenía que hacer todo lo posible para protegerla. Benjamín le contó cuidadosamente a Livia su plan durante el desayuno, enfatizando la necesidad de estar preparado para cualquier cosa. No quiero que te sientas vigilada o atrapada, Livia, dijo para calmarla, pero necesito asegurarme de que estés a salvo. Livia escuchó, al principio insegura, pero poco a poco se dio cuenta de que el camino de Benjamín era el correcto. Está bien, dijo con un suspiro, hagamos esto a su manera. No quiero vivir con miedo y confío en usted, señor Benjamín. Benjamín llevó a cabo su plan con la ayuda de Livia. Aumentaron la seguridad alrededor de la mansión, cambiaron sus rutinas para evitar patrones predecibles y se mantuvieron en contacto con la policía, listos para cualquier nuevo movimiento de Mateus. Fue un juego de paciencia y atención, pero estaban decididos a ganar como equipo. En los días siguientes, Benjamín y Livia vivieron sus vidas lo mejor que pudieron. El huerto, que ahora estaba lleno de árboles que habían plantado juntos, se convirtió en un signo de esperanza y determinación. Cada nuevo brote era un recordatorio de que incluso cuando las cosas iban mal, siempre había una posibilidad de crecimiento y renovación. Entonces, mientras el sol se ponía sobre la mansión e iluminaba el jardín con un brillo dorado, Benjamín y Livia se sentaron uno al lado del otro y pensaron en el futuro con una mente fresca. Sabían que el camino por delante sería difícil, pero estaban preparados para ello y seguros de que podrían afrontar cualquier problema como equipo. Durante los días siguientes, la mansión de Benjamín se convirtió en un verdadero centro de actividad. El contacto de Benjamín, un ex colega de negocios llamado Arthur, se presentó en la casa con una actitud fría y práctica ante la situación de Livia. Arthur, un hombre de mediana edad con aire confiado y una presencia intimidante, evaluó rápidamente la situación y comenzó a tomar medidas para asegurarse de que todos estuvieran a salvo. Reforzaremos la seguridad en todos los puntos de entrada y salida, dijo Arthur mientras caminaba por el exterior de la casa con un portapapeles. Y por favor mantén tu teléfono cerca. Llame de inmediato si hay alguna señal de problema. Benjamín observó la planificación con una mezcla de alivio y preocupación. Sabía que estos pasos eran necesarios, pero también sentía que la situación era demasiado difícil de manejar. No quería que su casa se convirtiera en una fortaleza, pero proteger a Livia era su máxima prioridad. Le rompió el corazón que su pacífica vida hubiera sido repentinamente interrumpida por cosas que no parecían estar sucediendo en su vida real.
En cuanto a Livia, se debatía entre estar agradecida por los esfuerzos de Benjamin y Arthur por mantenerla a salvo y sentir que la vigilaban constantemente. Le hacía sentir mal que Matthew todavía tuviera cierto control sobre su vida, a pesar de que estaba lejos. Trató de adaptarse, sabiendo que esta era su mejor oportunidad para finalmente dejar atrás el pasado. Livia y Benjamin estaban sentados en el balcón una tarde mientras Arthur ayudaba a instalar cámaras en el jardín. Miraron la actividad con gran expectación. Benjamín rompió el silencio al notar el malestar de Livia. Sé que todo esto parece una exageración, dijo en voz baja. Pero prefiero pecar de exceso que arriesgar su seguridad. Lo entiendo, señor Benjamín, dijo Livia, sin dejar de mirar a los hombres colocando las herramientas. También respeto todo lo que haces. Su voz demostró que hablaba en serio, simplemente no quiero que esto se convierta en una carga para ti. Sabía hasta dónde estaba dispuesto a llegar Benjamín para protegerla. Benjamín intentó mostrar algo de calma sonriendo. Ahora eres parte de mi vida, Livia. Puedes hacerlo o no. No es una dificultad. Vamos a superar esto juntos, pase lo que pase. Por primera vez en mucho tiempo, Livia comprendió que no estaba luchando sola. Esta era una batalla que todos estaban librando, y con Benjamin a su lado, sentía que podía manejar cualquier cosa que se le presentara. Arthur se acercó y le dio nueva información sobre la seguridad de la casa. Ya casi terminamos aquí, dijo con una mirada seria. Pero necesitamos hablar de un plan a largo plazo. No podemos simplemente responder, necesitamos adivinar qué hará Matthew a continuación. Benjamín y Livia prestaron mucha atención mientras Arthur explicaba un plan más completo que incluía vigilar las actividades de Matthews y buscar formas legales de hacer que Livia estuviera más segura. Era un enfoque muy cuidadoso que se estaba volviendo obsoleto, pero parecía la única forma de asegurarse de que Matthews no encontrara más agujeros para usar. Durante las charlas, Livia pensó en cómo llegó a ese punto. Era casi surrealista tener que planificar tu vida en torno a la defensa y la seguridad. Recordó cuando empezó a trabajar como cuidadora, simplemente buscando un nuevo comienzo para ella y Julio. Nunca pensé que terminaría involucrando a otras personas en mis problemas. Benjamín miró a Livia y vio que ella estaba mirando hacia otro lado. Detuvo brevemente a Arthur y luego se volvió hacia Livia, tocándole ligeramente el brazo. Livia, sé que esto es mucho, pero recuerda que mereces un futuro sin estos miedos. Estamos aquí para ayudarle a alcanzar ese objetivo. Livia respiró hondo y asintió, intentando captar el buen humor de Benjamín. Lo sé, dijo. Estoy muy agradecido. Ambos se miraron y dijeron, solo quiero que esto termine. Sabían que el camino a seguir no sería fácil, pero estaban decididos a seguirlo. Durante los días siguientes, la mansión adoptó una nueva rutina. Las medidas de seguridad estaban en pleno efecto y Benjamín, Livia y Arthur vigilaban todo de cerca. Todo parecía ir bien hasta que por la tarde se activó uno de los detectores de movimiento fuera de la casa. Benjamín se apresuró a comprobar el monitor y Arthur se preparó para actuar. Las cámaras captaron una figura oscura moviéndose cerca de la puerta, pero antes de que pudieran descubrir qué era, desapareció. Era una advertencia de que Matthews todavía estaba allí, todavía tratando de encontrar una manera de volver a la vida de Livia. Benjamín se sintió enojado y apresurado al mismo tiempo. No lo dejaremos entrar, dijo Arthur con firmeza, pero debemos tener cuidado. Cuando Livia vio las fotos, sintió un escalofrío. El rostro de Matthew no estaba claro, pero podía sentir su presencia. Sabía que esto era solo el comienzo y que necesitarían toda su fuerza y determinación para afrontar el desafío que les esperaba. Benjamín y Livia estaban conversando esa noche en el balcón y la tensión parecía menor que las noches anteriores. Sabían que el viaje aún era largo, pero había un sentimiento de unidad que los hacía más fuertes. Livia sintió que una nueva determinación crecía en su interior mientras miraba las estrellas. No importaba cuántas veces Matthew intentara controlar su destino, ella no se lo permitiría.
El hombre a su lado, Benjamín, sentía lo mismo. Sabía que proteger a Livia significaba más que simplemente mantener alejado a Mateus, también significó ayudarla a recuperar el control de su vida. Y cada día los acercaba un paso más a esa libertad.